los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, denle un saludito aquí a los oyentes. Bendiciones para todos los que están viendo este video. Aquí a la distancia les mandamos un caluroso abrazo y damos gloria a Dios porque usted cada semana está ahí atento para recibir la palabra de Dios para la semana que le va a edificar y va a transformar su vida. Dios quiere manifestarse en cada vida de una manera tangible y real, y una de las formas que Dios usa a través de su palabra, de su Santo Espíritu. Así que póngase cómodo y esté atento para esta enseñanza. Amén, así es, pastora. Hoy vamos a hablar un tema bien bonito, la segunda parte del tema de la semana pasada. Hablábamos que más importante que una atmósfera humana es la presencia de Dios, y hoy vamos a hablar la segunda parte, pero vamos a dar un pequeño resumen de la palabra de la semana pasada, ¿cierto, pastor? Claro, amén. Pero ¿cómo se llama el tema de hoy, pastor? La presencia de Dios crea una atmósfera de milagro. Y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, cómo hombres de Dios provocaron milagros por crear esa atmósfera de la presencia de Dios. Entonces vamos a hablar lo que hablamos, valga la redundancia, de la semana pasada. Hablábamos que cuando está la presencia de Dios se genera una atmósfera de milagros, y para que se materialice lo de Dios debemos crear esa atmósfera de la presencia de Dios. También hablábamos que es más importante la presencia de Dios que una atmósfera humana, porque todo puede estar muy bien arreglado. Sí, una persona puede tener muchos instrumentos, los mejores instrumentos, las mejores voces, los mejores cantantes, los mejores adoradores, pero si no está la presencia de Dios, no va a pasar nada. No pasa nada. No pasa nada, porque solamente van a tocar las emociones de la persona. Entonces, esta atmósfera que se crea humana toca las emociones de la presencia de los hombres, la presencia de los hombres que están en ese lugar. O sea, toca las emociones y no pasa nada, y la presencia de Dios es más importante porque transforma las vidas. La presencia de Dios es la que nos satisface todas nuestras necesidades y transforma nuestro ser. Hablábamos la semana pasada, pero la atmósfera creada es percibida por los sentidos y solo mueve ¿qué? Las emociones. Para poder crear la atmósfera de su presencia, hablábamos la semana pasada que hay ciertos pasos a seguir. ¿Cuáles son, pastor? Yo tengo que tener una disciplina establecida en nuestra vida, en mi vida. Yo tengo que tener la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Tengo que tener una comunión con mi Padre Celestial. Así es, y esa disciplina es de leer las Sagradas Escrituras, escudriñarla, una vida de oración, ayunar. También hablábamos el segundo punto, ¿cuál es, pastor? Seguir las instrucciones del Espíritu Santo diariamente. Yo tengo que dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Así es. Que me oriente, me guíe. En toda decisión que yo voy a tener, tengo que tomarla por medio del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera, nuestras acciones de obediencia a Dios crean una atmósfera propicia para la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Amén. Cuando yo soy obediente a Dios, obedezco su palabra, obedezco lo que Él me dice que haga, así es, voy a crear una atmósfera de milagros, una atmósfera poderosa. Así, y si sabe, pastor, que Dios tiene ángeles a nuestro servicio, claro. Dice que son para el servicio los herederos de la salvación. Y ahí es donde se van a activar los ángeles de Dios al servicio nuestro. Así es. Y cuarto, una forma de crear una atmósfera correcta a nuestro alrededor es por lo que sale de nuestra boca. Ejemplo, algunos crean una atmósfera de maldición porque ellos con sus propias palabras están creando esa atmósfera de tinieblas, porque claro, son palabras negativas, son palabras que hacen que las tinieblas
tomen esas palabras le dan derecho y le dan legal derecho legal a las tinieblas. con lo que hablan por su boca. Claro, amén. ¿Sí? Entonces, el enemigo, así como hay un mundo espiritual de tinieblas, también está el mundo espiritual del reino de Dios. Entonces, esas palabras negativas, ¿quién las toma? Las tinieblas. Y las hacen realidad. Claro. Pero rápido. cuando está la atmósfera de la presencia de Dios, nosotros hablamos palabras de sabiduría. Por eso la semana pasada hablábamos que dice: en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensar. Y vemos un ejemplo en la Biblia del profeta Elías, que él tenía poder en lo que hablaba porque él vivía en la presencia Claro, él de vivía en la Dios. presencia de Dios. Él tenía una comunión con el Espíritu Santo. Constantemente estaba en su presencia. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sobre Israel, ni rocío sobre ese año, sino por mi palabra. Entonces vemos que era tanta la autoridad que tenía Elías, el profeta Elías, porque vivía en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo vivo en la presencia de Dios, cuando vivo en obediencia a Dios, cuando hago su voluntad, cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo, todo lo que yo declare por mi boca es un decreto de Dios, claro, amén, ante las tinieblas, y puedo provocar un milagro. Y claro, él provocó un milagro. Él dice: por mi palabra. Y vemos que él también oró para que lloviese Claro, sobre él también Israel. llovió, para que lloviera. Él también oró para que lloviera. Así es. Primero oró para que no lloviera y después oró para que lloviera sobre Israel. Entonces, para concluir este repaso de la semana pasada, nosotros, los seres humanos o los hijos de Dios, podemos crear una atmósfera de tinieblas o de luz. O de luz. Pero ya entremos al tema de hoy, ¿cierto, Claro, amén, pastor? amén. Que Vamos a está entrar bien al tema. interesante. Vamos a entrar al tema de hoy. Que está bien interesante. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy, pastor? La presencia de Dios crea una atmósfera de milagros. Y lo vamos a ver en esta historia en Hechos 16, 25 al 33. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Entonces vemos en este primer versículo, ¿qué pasó aquí, pastor? Ellos crearon una atmósfera de la presencia de Dios. ¿Pero por qué estaban presos, pastor? Ellos estaban presos porque estaban predicando la palabra de Dios. Ajá. Y al enemigo no le gusta que tú y yo prediquemos la palabra, que hablemos de ese nombre que es sobre todo nombre, Así es. que hablemos del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, el enemigo se enfurece. Así es. Y mire que me llama la atención que ellos, a pesar de esa situación tan difícil que estaban viviendo, porque imagínense, injustamente los meten presos porque ellos solo estaban predicando la palabra de Dios, los azotaron, los maltrataron, los metieron bien adentro de la cárcel, Le colocaron cepo en le colocaron los pies. cadenas, ¿sí? Y vemos que ellos cantaban himnos a Dios. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de unos verdaderos adoradores. O sea, lo que crea una atmósfera de la presencia de Dios es cuando, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo estoy viviendo, canto a Dios, busco a Dios, adoro a Dios en espíritu y en verdad. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Entonces los adoradores que a pesar de lo que estén viviendo, ese es un verdadero adorador, que no adora a Dios por recibir un milagro, sino por lo que Dios es. Ellos imparten y crean una atmósfera de la presencia de Dios. Y en ese momento dice que los presos lo oían. Pero mira, eso es algo que dice que cuando ellos estaban adorando a Dios, de repente vino un terremoto espiritual Sacudió los que cimientos. sacudió los cimientos de la cárcel. Entonces la presencia de Dios, cuando yo creo, por ser un adorador de Dios, por crear esa atmósfera de adoración a Dios en espíritu y Así en es, verdad, pastor, así se es. sacuden los cimientos, se sacuden las tinieblas y tienen que suceder cosas sobrenaturales. Y en ese instante se abren las puertas y las cadenas que tenían ellos se soltaron. O sea que él provocó un milagro. Ellos provocaron. Ellos provocaron un milagro, que los ángeles vinieron
al rescate de ellos. Y abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, en el versículo 26. Ahora vamos a ver el 27. ¿Qué pasó? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Imagínese, pastor, acá. Volvamos a esa escena. El carcelero tenía una responsabilidad. Claro, una responsabilidad. Estaba ahí cuidando a los presos. Y de un momento a otro ve que se abren las puertas. Él dijo, se me fueron Se fueron todos. Ahora, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque de pronto lo mataban a él y a la familia. Entonces, más Pablo ahí en el versículo 28 dijo a gran voz, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el 29, él entonces pidiendo luz, o sea, todo estaba oscuro. Claro, todo está oscuro. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Entonces vemos acá que ya ahí había una atmósfera de la presencia de Dios. Claro, él sintió miedo, pero ya había una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí, porque dice que los cimientos se sacudieron, ya estaba la presencia de Dios, ya estaba la atmósfera de la presencia de Dios. Y mire que dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué hermosa presencia de Dios. O sea, que en ese momento cuando llega la presencia de Dios por causa de la adoración de ellos, por causa de la actitud que ellos tomaron, este hombre entendió que debía ser salvo. Pero pastor, hay algo importante ahí. Él sabía que ellos estaban ahí por causa del Evangelio. Ajá, o sea, él ya sabía que eran cristianos. Que eran cristianos que estaban predicando la palabra de Dios. Inmediatamente, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ajá. Pero mira lo que le contestaron. Ellos dijeron en el 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cuando yo creo en mi Señor Jesucristo y creo la atmósfera de la presencia de Dios en mi casa, van a ser salvos mi casa también. Así. Todos los que están en mi casa van a ser salvos. Por eso es importante la actitud que nosotros tomemos. Es importante que nosotros adoremos a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. No por lo que Él me es, sino por lo que Él es. El Amén. Santo de Israel, el Amén. Todopoderoso, Aleluya. El único que es digno y merecedor de todo Te honor adoramos, y toda Señor. gloria. Te adoramos. Es nuestro Creador, es nuestro Salvador Jesucristo. Y eso pasó en ese momento y puede pasar en este tiempo porque Él no ha cambiado. Santo Él es tú el eres. mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Sí, Y eso sí. mismo que pasó en esta historia de la Biblia, que es real, porque Dios es real y tangible, se quiere manifestar en tu casa, quiere que tú provoques un milagro, porque tú creas la atmósfera de la presencia de Dios, porque Aleluya. tú eres un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Hay una atmósfera preciosa del Espíritu Santo en este lugar, pastor. Amén. Y mire lo que pasó en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. O sea que primero hay que provocar la atmósfera de la presencia de Dios, porque cuando está la presencia de Dios trae convencimiento de pecado. Dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que reargulle de juicio, de pecado y de justicia. Amén. Entonces es de la única manera que la gente va a querer recibir la palabra de Dios. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de que su estaban casa, en su a todos casa. los que están en su casa. Mira que este milagro se provocó para él y para todos los que estaban en su casa. Ajá. Y dice el 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que entendieron, ellos entendieron, todos entendieron. O sea, se abrieron sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, Así y todos es. entendieron sobre la salvación. Y se les reveló el Señor Jesucristo en su corazón. Él es el Padre, a través del Espíritu Santo les reveló al Señor Jesucristo. Amén. Porque ellos, con su actitud de adoración, una vez más digo, provocaron que viniera la salvación para este carcelero y su familia. El 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso. Ahora, hicieron una cena, Así es. se regocijaron, hubo alegría. Mira, cuando llega el Señor Jesús a una casa, hay alegría, hay paz, hay gozo. Así es. Todo es transformado.
a través de su presencia. Así es, por eso los adoradores imparten y transmiten lo que son. Por eso estos discípulos que están en esta historia en la Biblia dicen: no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Entonces uno imparte lo que tiene. Si yo tengo la presencia de Dios, eso voy a impartir, voy a crear esa atmósfera, porque eso se transfiere y va a suceder algo extraordinario. Entonces, para que se materialice lo de Dios, debemos causar esa atmósfera de la presencia de Dios, y es cuando van a venir milagros, prodigios, liberación y sanidad, como pasó en esta historia. Gloria y miren a Dios. lo que dice el Salmo 149. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 5. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantando a Jehová. Cantando himnos a Dios. O sea, cántico nuevo, cánticos espirituales, no solamente cánticos emocionales, sino era del espíritu. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Quiénes Amén. son los santos? Nosotros, los hijos de Dios, los apartados para Dios. El 2, alégrese Israel, coloque ahí su nombre, alégrese Fernando, alégrese Miriam, alégrese Carlos, en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. El 5, regocíjese en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Entonces, un verdadero adorador no es aquel que solo canta en un momento determinado y en un sitio específico, no solamente el domingo cuando va a la congregación, porque dice aquí: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre Amén. sus camas. Es aquel que las 24 horas está adorando a Dios en su No corazón. importa el momento que esté pasando. Ellos estaban pasando un momento difícil. Así es, Los pastor. golpearon. Ajá. Y estaban encadenados y Claro. estaban en un lugar oscuro, bien adentro. Y ellos estaban adorando a Ellos no Dios. se pusieron a quejarse. Así es, pastor. Ellos no pusieron a lamentarse porque estamos predicando el evangelio de Dios, no estamos haciendo nada malo. No, ellos no dijeron nada. Ellos solamente dijeron: adoremos a Así. aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que mientras nosotros adoramos, los cielos se abren y los cimientos de la cárcel van a temblar. Y se va a sacudir, Y se va a esas, sacudir tinieblas, esas tinieblas. eso que está afectando tu casa, eso que no está dejando que haya un avance en tu ministerio. ¿Sabe por qué se sacudieron ese cimiento? Porque había miles y miles de demonios, de potestades. Y los ángeles Y estaban cuando ahí. llegó la presencia de Dios, Con ellos ángeles. salieron Así es. como volador sin palo Así y es. sacudieron ese lugar. Así es. Entonces, pastor, es importante, y hablamos a todos aquellos que nos están viendo, crear una atmósfera de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que tinieblas cubren la tierra. Amén. Hay tinieblas en todas las naciones, y nosotros como hijos de Dios tenemos la luz del Señor Jesucristo. Donde está la luz se disipan las tinieblas. Y mire lo que dice Isaías 61 al 2. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué es su gloria? La presencia de Dios. Es todo el peso, el doxa de Dios. Amén. Y eso va a causar que las tinieblas que se sacudan, se disipan y vean la presencia de Dios en todos los que somos hijos de Dios, y va a causar efecto a nuestro alrededor y va a haber liberación. Y cuando dice ha venido tu luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor. Entonces vamos a ver otra cosa que causa la presencia de Dios, la atmósfera de la presencia de Dios, y lo vamos a ver como ejemplo el Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él comenzó el ministerio lleno del Espíritu Santo, y donde el Señor Jesús llegaba sucedían milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí en Marcos 1, 21 al 28, vemos que donde llegaba el Señor Jesucristo, los espíritus inmundos tenían que salir de las vidas y había liberación. Observa algo, pastora. Ajá. Si el Señor Jesucristo lo invitaban a un velorio, los muertos resucitaban. Claro. Si el Señor Jesucristo la lo vida. invitaban a un hospital, los enfermos se sanaban. Así es. Y mire lo que pasó en esta historia, pastor. Marcos 1, 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¡Qué bendición! Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¡Qué bendición! Eso mismo que pasó con el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, pasa con nosotros los hijos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, así como estaba en el Señor Jesucristo. Y donde llegamos nosotros, donde llega la presencia de Dios, se crea una atmósfera de liberación, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Entonces, donde hay un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, donde hay un hombre y una mujer de Dios que le adora, que le busca, tiene que pasar algo en su entorno, en el trabajo, en la casa. Debe haber una atmósfera de paz, debe haber una atmósfera de amor, debe haber una atmósfera de bendición. Santo. Se va la escasez, se va la maldición, se va la iniquidad, se va la rebelión. En el nombre de Jesús se va la contienda, se va la envidia, se van los celos, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo declaro que hay libertad para todos aquellos que están viendo este video en esta hora. Lo declaro por palabra del Dios Altísimo, Señor, porque tú quieres, Señor, que tus promesas se materialicen en tus hijos y en todos aquellos que creen en ti, Señor, que así como Pablo y Silas provocaron una conversión de una familia de este carcelero, yo declaro que por causa de tu presencia viene conversión a nuestra familia, viene conversión a aquellos que están mirando este video, porque es la presencia de Dios, es la atmósfera de la presencia de Dios que los toca en esta hora, Señor. Es tu presencia, porque predicamos a un Dios vivo, un Dios que no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y declaramos por palabra de Dios: vive Jehová, en cuya presencia estamos, Señor. Sí, que el que ve este video no va a volver a ser el mismo, Señor amado, porque sino que va a ser transformado por el poder palabra, del Espíritu tu poder Santo. Transforma, trae liberación, porque así como este hombre fue libre de este espíritu inmundo, Señor, y porque estaba la autoridad del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, los espíritus inmundos tuvieron que salir, dejarlo libre. Amén. Ahora yo declaro en el nombre de Jesús que si alguien está atado con cadenas, Señor, que el enemigo lo tiene cautivo, envío palabra del Dios Altísimo, que se rompen esas cadenas, y que hay libertad en ese hogar. Hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro que viene conversión para la gloria de Dios y de para tu su nombre, casa. Señor. En el nombre de Jesús. Así como pasó en esta historia de la Biblia, amén, que fue real. Dios quiere manifestarse de una manera real y tangible, y que tú testifiques de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Creemos que Dios hizo un milagro en esta tarde. Amén. Y que tú vas a testificar para darle la gloria a Él. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, hemos terminado. Gloria a Dios. Ha sido algo maravilloso. Sentimos la presencia de Dios. Hay una presencia en poderosa este lugar. del Espíritu Santo. Así que creemos que algo pasó. Y les enviamos desde aquí un abrazo y los esperamos la próxima semana con otro tema, que sea Dios guiándonos para traerles nuevamente. Amén. Y no se te olvide, danos un me gusta. Y suscríbete. Suscríbete y ayúdanos a que el Evangelio sea extendido, su palabra sea extendida y sea conocida a muchas personas, a muchos hogares. Sean conociendo ese Dios tan maravilloso. Sean conociendo ese Dios precioso de que nuestro Señor Jesucristo. Liberó y hizo milagros en la época del Señor Jesús, en la época del profeta Elías, lo hace hoy también, porque Él es real y dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y la palabra de Dios se materializa en cada uno de los que la creen. Amén. Y la reciben y la guardan en su corazón. Amén, así es. Así que nos dejamos, ¿cierto, pastor? Gloria a Dios.
Bendiciones, y también ahí en pantalla aparece nuestro número de teléfono. Si necesitan una consejería, tienen alguna inquietud, estamos atentos aquí con mi esposo para colaborarles. Amén. Así que bendiciones. Bendiciones. La paz del Altísimo. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.